¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Hoy para hablar de Bitcoin. Vamos a hablar de Bitcoin porque a veces resulta que nos ponemos a ver algunos influencers y vemos que no tienen quizás los conceptos un tanto acomodados, por decirlo de algún modo, o no tienen el suficiente conocimiento, al menos respecto de lo que es Bitcoin, porque muchos se preguntan cuál es el proyecto atrás de Bitcoin. Claro que cuando nosotros nos ponemos a comparar a Bitcoin, por ejemplo, con, por decir de alguna forma, ¿no? Hacer una comparación, lo comparamos con Ethereum, que Ethereum es una blockchain donde se van a realizar contratos inteligentes, donde lamentablemente en este momento las transacciones ¿sí? Son muy caras. Binance Coin, por ejemplo, una moneda del exchange Binance, que tiene su fundamento lógicamente en ese intercambio de criptomonedas, es uno de los exchanges más importantes. Después tenemos Cardano, ¿sí? Nos preguntamos de Cardano, ¿qué es Cardano? También es una blockchain descentralizada que tiene un gran proyecto atrás, que tiene un gran equipo técnico y que tiene múltiples usos y que compite directamente con Ethereum en cuanto a proyectos. Pero cuando nos preguntamos de Bitcoin, muchos dicen, no, pero atrás de Bitcoin no encuentro absolutamente nada. No, el problema es que conceptualmente hablando no hay atrás de Bitcoin un proyecto, pero sí hay, quizás, creo, este es mi punto de vista, hay un cambio de paradigma que es tratar de que las cosas vuelvan a tener valor. Cuando me refiero a esto, vamos a tener que hablar un poquito de historia, un poquito de lo que sucede actualmente con el mundo del dinero, es decir, con el dinero que vos llevas en el bolsillo, que tiene carácter inflacionario, y que la inflación, como todos los argentinos sabemos y conocemos, tiene podríamos decir, el efecto negativo de que ese dinero que vos tenés en el bolsillo, hoy con ese dinero compras una determinada cantidad de productos y podés pagar una cantidad determinada de servicios, y a fin de mes, como consecuencia de la inflación, ese mismo dinero va a poder comprar menos productos y va a poder pagar menos servicios. Esa es la inflación, que quizás es un poco difícil de observarla o de verla, porque justamente las personas, al ver la misma cantidad nominal de dinero, no se dan cuenta, o al menos se dan cuenta recién cuando esto ya se ha transformado en una hiperinflación. Para quizás los más jóvenes no recuerden la época del año 89, el año 90, el Rodrigazo, para irnos más atrás, ¿sí? Donde la hiperinflación de Argentina fue muy alta y causó, ¿sí? Fundamentalmente en los trabajadores, un efecto negativo, es decir, un desapoderamiento, una posibilidad negativa de adquirir productos y se ve lógicamente en el aumento de los precios. Claro que esto, tratar de desarrollarlo en un pequeño video es bastante difícil para hacer un resumen y poder decirte que Bitcoin tiene un carácter deflacionario. ¿Por qué tiene un carácter deflacionario Bitcoin? Bueno, fundamentalmente porque la cantidad de monedas que se van a crear va a ser solamente de 21 millones y esta cantidad implica necesariamente que al tener Bitcoin en un mercado de 8.000 millones de personas, es la cantidad de personas que hay en el mundo actualmente, supongamos que son 4.000, la mitad de personas que quieren adquirir Bitcoin o que al menos actualmente lo conocen. Otra cosa también hay que tener en cuenta que Bitcoin no depende de ningún partido político, no es de izquierda, no es de derecha, no está ni con la Unión Europea, ni con Rusia, ni con los chinos. El protocolo, ¿sí? El libro de Bitcoin, los nodos de Bitcoin están distribuidos alrededor del mundo y por lo tanto carecen, ¿sí? De esa ideología, que tengamos en cuenta que son las ideologías justamente las que han hecho tanto mal durante tantos años. Pónganse a pensar que muchas veces por creencias de determinados políticos han iniciado una guerra, ¿sí? Han creído que otras personas son inferiores a otras personas, cuando en realidad los seres humanos son exactamente lo mismo. Somos todos absolutamente iguales. Podemos tener diferentes colores, pero a lo que apunta Bitcoin es justamente esa, podríamos decir, una neutralidad casi absoluta,
ya que esta neutralidad está basada en la posibilidad de que sea descentralizado y que no dependa de ningún político o de ninguna persona que tenga la posibilidad de decidir. Las personas todos sabemos que crecemos en un medio ambiente, nuestros padres tienen o tenían una determinada ideología, una determinada forma de ver. Las religiones también han ayudado a estos conceptos y por lo tanto vemos cómo muchas veces nuestras opiniones se inclinan hacia un lado o hacia el otro y esto lleva justamente a que tengamos una cierta predilección por determinado tipo de ideas. Esto no sucede con Bitcoin porque está al margen de las ideas, está al margen, es una idea totalmente neutral. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible esta neutralidad casi absoluta? Primero porque es descentralizado, como le dije anteriormente. Cualquier persona en el mundo en su computadora puede tener el nodo de Bitcoin y correrlo en su computadora y poder controlar a partir de ello, ¿sí?, cómo se hacen las transacciones, ¿sí?, entre la compra y la venta. Y nadie más puede crear Bitcoin, ¿sí?, porque justamente son los mineros los que están empleando millones de terahash por segundos para poder descubrir la próxima clave que actualmente le va a dar en un bloque, ¿sí?, cuando se descubren cada 10 minutos, de 6,25 Bitcoin, que es la recompensa que obtienen actualmente los mineros por minar este tipo de activo digital. El activo digital, el primer activo digital. Es por ello que no nos debemos preguntar cuál es el proyecto, sino que lo que plantea Bitcoin es un cambio de paradigma en cuanto a la creación de valor. No tanto a la creación de dinero, sino a la creación de valor. Ya no interesa el valor que pueda tener Bitcoin. Claro, cuando nosotros compramos o vendemos, lo hacemos especulativamente porque nosotros como seres humanos tenemos la intención de mejorar nuestra posición en materia de riqueza, pero no, ¿sí?, tenemos en cuenta lo que esto está produciendo a nivel mundial. ¿Y por qué digo esto? Sucede que siempre en materia, podríamos decir, de competencia, ¿sí?, para poder competir se supone que todos deben tener las mismas condiciones, es decir, se debe partir desde el mismo lugar. No es lo mismo correr una carrera de 100 metros, ¿sí?, que una persona empiece del punto 0 y la otra empiece del punto 20 y otra del punto 50. Es decir, el recorrido de uno y otro va a ser mucho más corto para poder llegar a la meta. Es esa la comparación que quiero hacer cuando digo que todos los seres humanos deberíamos partir desde el mismo punto de partida. Allí es donde vemos que la falacia de la igualdad, es decir, la mentira de la igualdad que muchas veces plantean las leyes o que hablan cuando se hablan de ciertos derechos, ¿sí?, que todos somos iguales ante la ley, todos sabemos que esto no es una verdad. Esto es una suposición, es algo que se quiere, pero es que algo que no se puede lograr porque justamente está el ser humano de por medio. El ser humano tiene predilecciones, tiene gustos, tiene diferentes formas de ver la vida, ¿sí? No es lo mismo la forma que tiene de ver la vida un alemán que la forma de vida que tiene una forma de vida de verla un argentino o cualquier otro latino, un americano, un chino. Es decir, son diferentes perspectivas que hacen que nosotros los seres humanos tengamos predilección por determinadas cuestiones y eso lo aplicamos en la vida y como consecuencia de ello le estamos dando, ¿sí?, una ventaja a aquellos. Si por ejemplo fuéramos jueces o fuéramos políticos, le estaríamos dando una ventaja a aquellos que nosotros creemos que son los que realmente están en lo acertado y a los otros lo dejaríamos al margen. Es por ello que cuando se plantea esta cuestión de que Bitcoin viene a solucionar una cuestión de igualdad, una cuestión de ponernos a todos en el mismo punto de partida, es fundamental tener en cuenta que al ser descentralizado no existe ninguna persona, ¿sí?, que pueda tomar decisiones como si lo hacen, por ejemplo, los bancos centrales de los diferentes países, que muchos me van a decir, bueno, a ver, los bancos centrales son autónomos. En el caso de... No existe. Eso es la fantasía que muchos tienen y que dicen, bueno, sí,
En realidad, el Banco Central de la República Argentina es autónomo y autárquico, digámoslo de algún modo. Pero todos sabemos que en definitiva es el presidente o los partidos políticos los que terminan determinando que se emita una mayor cantidad de dinero para poder solventar el gasto público, para poder solventar, por ejemplo, en el caso de Argentina, un Estado que se ha expandido a todas las ramas, ¿sí? Y esa generación, esa emisión de dinero, es lo que genera inflación y como consecuencia de ello nosotros empezamos a perder valor en nuestro dinero, ¿sí? En ese dinero que tenemos en el bolsillo, como les dije al principio. Y por lo tanto estamos perdiendo. Entonces, ¿qué sucede? Bitcoin deja al margen, ¿sí? Con esto no quiere decir que el nacimiento de Bitcoin va a hacer desaparecer a los políticos, no, nada que ver, los políticos van a seguir estando, pero es muy posible o es muy probable, me atrevo a decir, que estén para realizar algún tipo de propuesta, de querer hacer determinadas cosas, pero ya no van a ser los políticos los que van a tomar en definitiva la decisión última de gastar ese dinero, ¿sí? De gastar ese dinero, sino que van a ser los millones de personas. En el caso de Argentina serán millones, los 44 o 45 millones de argentinos, los que decidan, ¿sí? Si se va a hacer un puente, si se va a hacer un hospital, si se va a hacer una ruta, ¿sí? ¿Quién va a ser el que va a hacer esa ruta? Pero va a ser la gente. Y al momento de pagar va a ser la misma gente la que va a desbloquear esos fondos, ¿sí? Porque ya los políticos van a perder la posibilidad de manejar ese dinero. Y también van a tener la posibilidad buena, por decirlo de algún modo, de que no tengan la más mínima o el más mínimo atisbo de querer transformarse en corruptos, como actualmente lo vemos o como actualmente sucede con muchos políticos. Entonces, creo que Bitcoin viene a solucionar lo que es precisamente la corrupción. La corrupción y tantas otras cosas más, porque pongámonos a pensar que ya no va a ser tan fácil ponerte a fabricar tanques o fusiles para hacer una guerra, sino que, bueno, ahora va a haber que administrar bien el valor, no tanto el dinero, ¿sí? El valor. El valor es lo más importante que tiene el ser humano. El ser humano el único valor que tiene, creo, contradiciéndolo un poco a Marx. Marx decía que para él había dividido las clases sociales, bueno, entre los burgueses, el proletariado. Decía que el proletariado lo único que tenía, en definitiva, era su fuerza de trabajo. Yo creo que para esa época Marx tenía razón, pero en esta época ya no tanto, porque en realidad lo único que tiene el ser humano es tiempo, es su tiempo. Y si a ese tiempo que emplea para trabajar 8 horas, la inflación lo afecta, es decir, que lo que podría ganar, supongamos, 1.000 pesos, supongamos, por 8 horas de trabajo, le afecta su tiempo porque la inflación, si tenemos una inflación como en Argentina del 50%, le va a reducir su salario en la mitad, es decir, que por más que trabaje 8 horas, su salario va a ser o va a valer por 4 horas. Me van siguiendo, me van entendiendo en este punto. ¿Por qué es tan importante que terminemos definitivamente con esta posibilidad de generar o de emitir dinero constantemente por la generación, por la fuerte inflación que genera y por la pérdida de valor, no solamente en materia de poder adquisitivo de dinero, sino que la pérdida de tiempo, ¿sí? Para millones de personas que trabajan por 8 horas y cobran por 4 al final del año. Esto es un punto muy importante que hay que destacar de Bitcoin, es decir, que el fundamento que tiene Bitcoin es cambiar el paradigma del valor a nivel global y evitar que se produzcan este tipo de desequilibrio o este tipo de injusticias que vemos continuamente en el mundo, donde un pequeño grupo, ¿sí? Cada vez se hace más millonario y el resto cada vez se hace más pobre. Porque ese pequeño grupo que tiene la posibilidad de acceder a millones, a miles de millones de dólares, ¿sí? No lo tienen el resto de las personas. Por X, por A, por B, por C, quizás en algún momento les voy a explicar lo que es el efecto Cantillon, un efecto que produce la distribución monetaria y como consecuencia de ello no llega o no le da las mismas posibilidades a todos.
Así que bueno amigos, espero que les haya gustado esta reflexión hablando hoy de cuáles son los fundamentos, cuál es el por qué ha llegado Bitcoin, creo, para quedarse y para ser una opción de cambio, no de cambio en cuanto a la posibilidad simplemente de obtener una ganancia, como muchos lo plantean, una cuestión lógica, que aquellos que compran quieren ganar unos pesos. Pero creo que el proyecto de Bitcoin es un proyecto mucho más profundo que plantea un cambio de paradigma, un cambio en la creación de valor, y creo que eso va a generar un cambio a nivel social muy, pero muy grande, y creo que le va a dar la posibilidad a las futuras generaciones de que tengan otras oportunidades y que en definitiva aquellos que se esfuercen más puedan lograr más porque tienen los mismos puntos de partida que todos, y no que muchas veces hay personas que logran o pueden hacer un esfuerzo, estudian, trabajan, pero resulta que después quien ocupa el mejor puesto en una compañía o quien ocupa el mejor puesto dentro de el Estado, por decirlo de algún modo, por dar un ejemplo, son los amigos de los amigos y no son precisamente las personas más preparadas. Yo creo que ustedes lo deben ver en cada uno de sus campos, en cada uno de los lugares donde trabajan, donde muchas veces no es el mejor, sino es el que está acomodado o el que es amigo de alguien. Así que bueno, esto es lo que viene a cambiar Bitcoin, por eso es importante que se tomen un segundo, que piensen, que reflexionen y vean un poquito más allá. No es solamente un proyecto momentáneo, no es algo que va a cambiar esto ya para siempre, pero sí es un proyecto que caminando y caminando seguramente va a cambiar a toda la sociedad y la forma en la que actualmente estamos acostumbrados a ver las cosas. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, una reflexión de día sábado para todos ustedes. Seguramente seguiré hablando de este mismo tema en otro video. Les dejo un fuerte abrazo, ya saben, soy Marcos Coria. Estoy en todas las redes sociales, si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos y fundamentalmente si se quieren suscribir, bienvenidos a mi canal. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.